Buenas noches y bienvenidos a Teletodo Noticias. Lo veníamos anunciando durante días anteriores también. Bueno, la presencia y la visita de esta noche, por supuesto, el agradecimiento al doctor Sergio Fernández, el director del Hospital San Juan de Dios, y a la secretaria de Salud, nuestra doctora Maricel Noelo, que van a estar esta noche, están charlando y encontrándonos, bueno, así un poco lejos, respetando las normas. Bueno, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, buenas noches Karina y buenas noches a la audiencia también y gracias por la invitación. Hablamos, y lo estábamos hablando fuera de cámara también, acerca de esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial. Y por ahí tenemos muchas dudas y mucha incertidumbre y preguntas que a veces nos parecen tontas pero que realmente son importantes y que tenemos la posibilidad esta noche de preguntarles a dos profesionales y lo podés hacer al 1540 1197, esa es nuestra línea habilitada. Ustedes van a escribir su mensajito y yo voy a tratar de transmitir para que ellos puedan dar respuesta a las inquietudes que pueda tener la gente, ¿no? Hablábamos también fuera de cámara y decíamos que estamos un poco relajados, ¿no? Se han abierto diferentes actividades en estos últimos días. Gracias a Dios aquí en Canals no hay contagio y eso hace que comencemos a circular, que comencemos a relajarnos un poco más. ¿Les parece a ustedes que es así? Sí, creemos, bueno, obviamente que el hecho de con la continuidad de la cuarentena, más allá de las actividades exceptuadas, tienen mucho que ver con como que el virus se sigue reproduciendo y una forma de disminuir la curva de contagios. El hecho de que estemos en una zona blanca, que la zona blanca es la zona sin virus circulante y sin ninguna persona contagiada por el coronavirus, hace que por ahí la gente se haya relajado un poco, pero tenemos que saber que existe la posibilidad de que aún de que podamos contagiarnos, por ahí estamos en contacto por gente que va y viene a los dos lugares principales que son donde hay virus circulante en nuestro país, porque ahora en este momento tenemos que pensar en virus comunitarios en nuestro país, que son la ciudad de Córdoba y la ciudad de Buenos Aires o la provincia de Buenos Aires. Que a pesar de eso, que debemos aprender a convivir con el virus, porque como van las estadísticas, esto se va a prolongar por mucho tiempo, pero sin perder seguir teniendo en cuenta todo lo que es el cuidado del uso del barbijo, el distanciamiento, el lavado de manos frecuentes, tratar de controlar los horarios que ya están indicados, de hacer salidas solamente si son sumamente necesarias y después tratar de quedarnos en casa. Tratar de quedarnos en casa y una medida que adoptamos mucho, pero que estos días también los veo relajados, que es el uso del barbijo. ¿Por qué debemos usar el barbijo? Primero y principal, porque es el mejor medio que uno puede evitar contagiar al otro. Porque eso es lo principal, evitar contagiar al otro. Cuando uno tose, cuando uno estornuda, el barbijo lo puede detener. ¿Y por dónde uno lo recibe? Por la nariz, por la boca, por los ojos. Entonces, a la vez que sirve como protección para el otro, también me protejo yo de esa forma, evitando que me entre por la nariz y por la boca con el barbijo. Entonces, lo que uno tiene que hacer es todo precaución, es todo prevención en esta etapa. Lo que se permitió es volver a trabajar porque la situación se torna bastante difícil para la mayoría de la gente. Pero no se permitió la libre circulación. Lo que uno tiene que continuar es justamente con eso. Salir a trabajar para poder mantener las cosas, pero a su vez también seguir cuidándonos y cuidando al otro, fundamentalmente. Y que es como dijo la doctora, el distanciamiento en la gente, lavado de manos frecuente, cuidar cuando uno va a un negocio, procurar limpiarse los pies antes de entrar al lugar y al salir, limpiarse las manos cuando uno entra al negocio, respetar la distancia dentro del negocio para evitar tocar lo menos posible las manijas de las puertas,
los lugares de uso común en los negocios, y el uso del barbijo para evitar, si uno es un portador sano, evitar distribuirlo al virus. Entonces eso es lo fundamental. Entonces el barbijo tomar es algo conciencia. que debemos usar, tomar conciencia, como usted dice. Es tomar conciencia de la situación en la que vivimos, que no se va a volver a lo que era antes. Lo que era antes ya no va a existir. Nos va a cambiar conciencia de eso. El hábito de vida a todos, ¿no? Totalmente, el hábito de vida tiene que cambiar y uno tiene que acostumbrarse a esta nueva realidad, a esta nueva forma de convivir con este virus. Y estamos pensando, bueno, como ya en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe también, que se están permitiendo salidas de niños y algunas actividades, inclusive en algunos lugares o localidades de la provincia de Córdoba, pensando en las actividades de recreación, posiblemente para los fines de semana para niños y adolescentes. Pero es una medida que todavía nosotros estamos charlando con el COE, no está todavía, regulado, porque justamente tenemos que ver eso, tenemos que primero aprender a convivir y respetando justamente los horarios y cuidarnos, y después de eso, de hacerlo de una forma más ordenada, recién poder permitirnos las actividades de recreación controladas. Entonces tenemos que hacer las cosas bien para que nos permitan hacer otras cosas, ¿no? Depende de nosotros que las cosas que se puedan ir liberando sean de acuerdo a cómo nosotros nos vayamos comportando. Hoy escuchábamos en los medios de comunicación que justamente hoy es el día donde hubo más contagios de COVID. Y bueno, también lo dijo el presidente el sábado, donde si la cosa no va, si no se hacen las cosas como corresponde, volvemos atrás. Eso también debemos ser conscientes, ¿no? Claro. A eso me refiero, sí. Si continúa de esta manera y no hacemos las cosas bien, va a ser volver a la cuarentena estricta, y más si siguen aumentando el número de casos, no solo de casos de contagios, sino de muertes. Y por eso tenemos que ser responsables y no esperar al toque de la sirena que se hizo en un primer momento. Ahora se consideró que ya hubo un aprendizaje y que se dejaba de hacer el toque de la sirena como una actividad más, y que no esté la policía controlando o la gente de tránsito o empleados municipales que estén controlando, sino que cada uno tiene que saber tener una conciencia de la responsabilidad que tiene que tener. Se dice que se espera, bueno, el pico, que todavía no ha llegado, que podría llegar en junio, que por diferentes fechas es lo que nos están dando. Y por ahí ustedes consideran esto de que se hayan levantado varias actividades antes de que se dé el pico beneficioso, o puede llegar a perjudicarnos en algún punto. Justamente, si no se toman los cuidados y estos recaudos, como estamos diciendo, eso no va a ser beneficioso en ese sentido, y que ahí se puede volver atrás y comenzar otra vez con la cuarentena estricta. Pero hay necesidad de trabajo, hay necesidad de alimentos, o sea, económicamente tampoco el país puede seguir adelante si no se retoman actividades y con cuidado. Por eso siempre seguimos recomendando que las salidas sean realmente de manera responsable. Bien, hemos visto en estos días también, y nos alarmaban la cantidad de casos de COVID que hay en geriátricos, ¿no?, en las ciudades. ¿Y aquí cómo se está trabajando, por ejemplo? Bueno, aquí los geriátricos, hay 4 geriátricos, uno es el municipal y después hay 3 privados. Bueno, estamos trabajando con un grupo de voluntarios sanitarios que fueron inscriptos en la provincia, y a través de ellos se les hizo visitas con todas las recomendaciones, y bueno, no pueden recibir visitas. Todos los empleados que concurren a cada geriátrico tienen que tener un lugar donde se cambien su vestimenta y realicen el cambio del calzado, y antes de entrar en contacto con los abuelos, sí o sí la atención de los abuelos es con guantes y con barbijos, y
y teniendo todas las máximas precauciones. Y si ingresa el médico a controlar, o un kinesiólogo, o un enfermero, tienen que hacer el cambio de ropa de la misma manera que se haría con la atención de un paciente enfermo, tomando todos esos recaudos. Tienen prohibidas las visitas. En un principio se les había recomendado las visitas una vez por semana. En este momento no tienen visitas presenciales, solamente lo hacen, o sea, tienen contacto con sus familiares por teléfono, por videollamadas. Está trabajando un grupo de psicólogos de Canal por el tema de la contención psicológica. Trabajan mucho con las empleadas del geriátrico, los dueños de los geriátricos, y a través de ellos con los abuelos. Otra medida, bueno, están controlando la temperatura, llevan una planilla de control de temperaturas, en 3 controles en el día, y nos pasan a nosotros los controles una vez por semana. Y si llegara a haber algún abuelo con fiebre, que hasta el momento gracias a Dios no ha habido ninguno, hay que aislarlo. Tampoco se permite el ingreso de abuelos nuevos a los geriátricos. Si debieran ingresar, ya está preparada una sala de aislamiento, porque tienen que estar aislados durante 14 días, atendidos y cuidados, pero antes de que ingresen en contacto con los otros abuelos. Y se están haciendo las cosas muy bien, han tomado todas las precauciones. Realmente el personal que trabaja en el geriátrico tiene miedo, entonces como que eso los ha hecho tomar conciencia, y realmente se han capacitado en la forma de tener esos cuidados. Bueno, y la importancia también de ese apoyo psicológico que siguen teniendo, ¿no? Sí. Porque bueno, a todos nos produce miedo, y ustedes que están con el tema de salud, y también a la gente que trabaja en los geriátricos aún más, porque quedan sumamente expuestos. Claro. Hemos visto en algunas otras localidades también que han empezado con algunas actividades físicas dentro del geriátrico. En este momento nosotros todavía como que nos da un poco, principalmente en el geriátrico municipal, que es el más numeroso, nos da un poco de temor el de incorporar a alguien más. Entonces las actividades más recreativas que tienen las hacen con las mismas chicas que trabajan dentro del geriátrico. Llegado el momento, si llegara a haber casos dentro de la localidad, ellos tienen que minimizar también el contacto entre los propios abuelos, hacer todo lo que es la alimentación y las actividades recreativas por turno, o no compartir el comedor que tienen, que es tanto para la comida como para ver la tele, sino que en ese caso van a tener que recibir todo lo que sea la alimentación y demás, y todos sus cuidados dentro de cada habitación. Bien, cuando comenzó todo este tema del COVID que todos desconocíamos, hoy vamos escuchando y vamos viendo a través de los médicos, los diferentes especialistas que hablan en medios de comunicación, y nos vamos interiorizando y vamos aprendiendo todos los días un poco más, aunque también, como decíamos hoy fuera de cámara, algunas cosas no se saben. Cuando escuchábamos esto y decíamos, uy, si empieza la época del frío y tenemos un poco de fiebre, un poco de dolor de garganta, quizás típico de esta época, ¿no? Y nos van a llevar urgente a Río Cuarto, y ese era el miedo que por ahí teníamos, y el decir, bueno, por ahí mucha gente no se iba a acercar por ese temor. Pero ¿qué es lo que pasa? Si tenés fiebre, si llamas por teléfono, porque no hay que ir a la clínica o al hospital, llamar por teléfono, manifestar cuáles son los síntomas y ahí ¿quién atiende? Hay 9 profesionales que son los que están trabajando en este momento en el triage telefónico por turnos. Hacen turnos de 3 días cada uno, al número ese que ya dimos a conocer, que es el 1545 1239. Y entonces el profesional que atiende, o sea, cuando la persona tiene el síntoma, que puede ser fiebre, o puede ser sola o acompañada de otros síntomas respiratorios como tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria, o no tener fiebre y tener dificultad en el olfato, o sea, falta de olfato o alteración en el gusto, que es la anosmia y ageusia, se deben contactar a ese teléfono. El profesional que lo atiende lo va a guiar para ver si se puede ubicar como caso sospechoso o no, si ha tenido algún contacto con alguna persona que ha tenido el coronavirus, o si ha estado o ha viajado
ha estado en algún lugar donde ya haya casos de virus circulantes o comunitarios, o que tengan solamente la fiebre y dificultad respiratoria, ya se lo encuadra directamente como un caso sospechoso de coronavirus, o si es un profesional de la salud que tiene algún síntoma de fiebre o respiratorio, también se lo encuadra como caso sospechoso de coronavirus. En ese caso se lo va a guiar para ver si tiene que concurrir de acuerdo a esa sintomatología a la clínica o al hospital. Bien. En cuanto a la guía a la clínica o al hospital, va a ser, depende si tiene obra social o no tiene obra social, y según la sintomatología se lo va a citar de manera urgente si tiene dificultad respiratoria. Si no tiene dificultad respiratoria, se va a acordar un horario donde esa persona va a ser buscada a su domicilio por una ambulancia. Hay 2 ambulancias preparadas, que son una de la Cooperativa de Luz y la otra la municipal, la del hospital, que están adecuadas con los choferes ya preparados para ir a buscar a esa persona al domicilio. Cuando la vaya a buscar, el mismo profesional que hace el triage telefónico les va a recomendar que se coloque un barbijo y que se lave las manos antes de subir a la ambulancia. Y de ahí va a ser llevado hacia el hospital o a la clínica, al área febril. Los 2 lugares están divididos en área febril, que son de diferente circulación, o área no febril. Si es una persona que se encuadra dentro de este cuadro febril, se va a dirigir hacia el área febril, ya sea del hospital o de la clínica, donde va a ser esperado por el profesional médico que va a estar de guardia, y por la enfermera que está de turno. Bueno, ¿y qué pasa con los hisopados? Los hisopados se realizan aquí, sí. Se mandan a Carlota, ¿no? Sí, ahora la Carlota. Sí. Y ellos una vez por día lo mandan a Río Cuarto. Bien. ¿Y la gente llama al hospital, consulta teniendo síntomas, o todavía no ha pasado? Ha habido algunas llamadas, pero muy pocas. A veces pasan días que no suena el teléfono. Bien. Y en general llaman más para saber si por dónde tienen que ingresar por alguna otra patología, o si pueden concurrir para hacerse algún estudio, o porque tienen alguna otra cosa que no tengan ni fiebre ni ningún cuadro respiratorio por temor a ir hacia el lugar. Bueno, pero vamos a decir que el hospital está atendiendo, o sea, no es que no se atiende a nadie, no, sino que está atendiendo normalmente, simplemente que el área está dividida, digamos. Si tenés fiebre, bueno, vas a llamar y te van a decir cómo y por dónde ingresar. Eso. Así es. Sí, se está atendiendo con turnos, claro, programados, sí. Estrictamente programados. Bien. Para que no se junte gente sin necesidad en un ámbito cerrado. Bien. Así que tiene que llamar por teléfono, hay un número de teléfono que también ha sido publicado para tomar los turnos necesarios para eso. Bien. Cuando llega un paciente que supuestamente tiene COVID, ¿qué es todo lo que se moviliza? ¿No? Porque tenemos la ambulancia, sí, que después el día que se entregó la ambulancia nueva estábamos charlando un poquito y yo les preguntaba a ustedes qué tiempo llevaba para desinfectar esa ambulancia, y Maricel me decía 3 horas aproximadamente para desinfectar la ambulancia nueva, por ejemplo, que era la que había llegado. Sí. La otra es la que tiene la protección, sí, que llevaría menos tiempo. Pero ¿qué es todo lo que se activa frente a un supuesto caso de COVID? Bueno, todo lo que se activa es justamente toda una parte. Nosotros habitualmente tenemos el hospital funcionando o la clínica funcionando con todo su personal. En el caso de que hubiese algún caso sospechoso realmente, entonces hay que poner en funcionamiento esa otra parte del hospital o de la clínica con otro personal que tiene que estar totalmente independiente al que están trabajando. Entonces es poner en funcionamiento todo otro sector nuevo, con lo que ello implica, en tanto en personal, en gente de limpieza, que también es fundamental en esto, y tanto como una enfermera, que dicho sea de paso, hoy es el Día Internacional de la Enfermera, así que le mandamos un saludo a todos aquellos que ejercen esa profesión. Y el médico tiene que protegerse, tiene que estar protegido tanto como el enfermero y la gente de limpieza, protegidos de una forma muy particular.
como también aquellos que vayan a buscar a los pacientes también van a estar protegidos de esa forma. Totalmente herméticos, digamos, por las dudas. Y en los materiales están disponibles, todos los materiales, tanto de protección, hemos tenido que hacer una inversión bastante importante en todos los materiales de protección. La provincia nos está proveyendo de los hisopos en caso de ser necesarios. A medida que se vayan utilizando nos van a ir reponiendo, así como lo llevamos nosotros a Carlota en el momento de llevarlo, para que sean enviados a su estudio. Ellos nos repondrían a nosotros para que sigamos teniendo uno de respaldo o dos de respaldo en caso de necesidad. Cuando hablamos de todas las medidas, bueno, y también me decía de insumos, ¿no? El hospital cuenta entonces con los insumos necesarios para esta pandemia. Sí. Hemos tomado las precauciones de poder comprarlos y se nos ha dado total libertad para poder comprar la cantidad que creamos que sean necesarios, que siempre rogamos de que sobren y no de que falten, pero como se ha visto en todas partes del mundo, cuando la ola llega bastante fuerte. Esperemos que no. Esperemos que no. Yo les preguntaba a ustedes también, y hoy cuando me decías de la asistencia psicológica también a los médicos, ¿no? Porque bueno, son también los que más expuestos están en esto, y bueno, cuando vemos los videos de cómo se visten y de todo lo que se ponen, es más peligroso luego después sacarse esa ropa, ¿no? Con más cuidado hay que hacerlo. Claro. Es el momento de mayor peligro. De mayor riesgo, sí. Tiene todo, es un protocolo que lo hemos ensayado ya muchas veces, cómo debemos desvestirnos sería para evitar el contagio, porque justamente el mayor riesgo de contagio es cuando se saca la ropa. Y entonces con cada cosa que se va sacando lleva todo un procedimiento con lavado de manos. Entonces se saca la bata y los guantes, hay que lavarse las manos con los 5 pasos de lavado de manos, se saca el gorro de la misma manera, se saca las antiparras de la misma manera, la máscara también, las botas también, o sea, cada paso que se va haciendo se va lavando las manos. Y lo último que se saca es el barbijo. Bien. Todas las medidas entonces para tomar los médicos y nosotros como ciudadanos, y es lo que debemos hacer, ¿no? Bueno, teníamos algunas preguntas también que me hacían, y también anoche escuchando acerca de esta vacuna que posiblemente estaría, algunos dicen en septiembre, otros dicen a fin de año, otros hablan de antídoto. ¿Cuál es la diferencia entre antídoto y vacuna? Antídoto es algo que va en contra de una sustancia. Por ejemplo, el veneno de una víbora ejerce una determinada acción en el organismo, y el antídoto va en contra, lo frena, evita la acción de esa sustancia en el organismo. La vacuna va en contra de un germen. Lo previene. Lo evita que se pueda adherir y de esa forma evita la infección del organismo. No es que lo prevenga, sino que justamente crea en el cuerpo los anticuerpos necesarios para evitar que ese otro organismo ejerza su acción. Por eso se está hablando ahora mucho de que por ahí en algunos países se han liberado las actividades para que más personas puedan llegar a contagiarse o a estar en contacto con el virus y desarrollar anticuerpos, y que de esa forma sea mucho más fácil la elaboración de una vacuna. Bueno, tenemos casos terribles como es el caso de Brasil, ¿no? Donde hoy murieron 800 personas. ¿Qué les pasa a ustedes como médicos cuando escuchan hablar a Bolsonaro o al presidente de los Estados Unidos acerca de este tema, de esta pandemia, con una liviandad realmente que nos asombra a todos los que no somos profesionales de la salud? No, la Organización Mundial de la Salud los ha criticado duramente.
tanto al presidente Trump como al presidente Bolsonaro, por no tomar conciencia de la realidad de las cosas. Esta pandemia no es la primera que ocurre en la humanidad, ni tampoco va a ser la última. La cuestión es que hay que tomar conciencia de lo que ello significa y de las cuestiones, los costos, tanto en cuestiones de vida como en cuestiones económicas, que lamentablemente la economía siempre está metida. ¿Cuál es la preferencia que vaya a tener el que dirige ese país? El peligro también que significa para nosotros que un país vecino como Brasil esté pasando por lo que está pasando, donde tenemos gente, transportistas que viajan de Brasil y cruzan por nuestro que país. Tienen libre circulación. Claro, Sí. ¿no? Eso también es un lo que riesgo nos preocupa. bastante importante. Es así. Maricel, si hablamos de los grupos de riesgo y hablamos, por ejemplo, de las embarazadas, ¿qué medidas tienen que tomar? ¿Cómo se tienen que cuidar? ¿Cómo están trabajando, por ejemplo, o cómo estás trabajando vos ahora en el caso de atender y de hacer los controles que periódicamente se deben hacer? Sí. O sea, las embarazadas, más allá de que laboralmente se las ha incluido dentro del grupo de riesgo, no se ha comprobado que esté dentro del grupo de riesgo de la enfermedad, como sería como en el caso de la gripe A, que ahí sí tienen mayor riesgo. Pero se han tomado medidas en cuanto a los controles del embarazo, donde se hace, en vez de hacer el control mensual, se distancia un poquito más el control, haciéndolo cada 40 días, cada 45 días, según lo que requiera el caso, y siempre con turnos programados, con distanciamiento en los turnos, sin que haya tampoco aglomeración de muchas personas en la sala de espera donde concurran las embarazadas. Se les recomendó que concurran solas, o sea, sin acompañantes, con el uso del barbijo. Y después que en el momento del parto estén acompañados también por una sola persona. Bien. Eso es lo que más cuesta. Eso es lo que más cuesta, que estén acompañados por una sola persona, y van cambiando los turnos con otra persona si quieren conocer al bebé o los quieren acompañar. Tratamos de que sea una sola persona. Claro, tomando todos los recaudos teniendo en cuenta de que hoy, gracias a Dios, todavía, y esperemos que no pase, haya un caso de COVID aquí en Claro, y ha habido algunos casos, en Argentina no mucho, pero si fuera en Inglaterra, fueron los primeros casos, donde ha habido bebés recién nacidos con el coronavirus, pero no es que se lo transmitió la madre, sino que se piensa que se contagió de algún personal de salud. Ajá. Bien, bueno, acá tengo algunas preguntas. Dice, preguntarle qué presupuesto tiene en el hospital por mes y los gastos anuales y de dónde salen. Bueno, esa es una pregunta. Dice, hola Karina, pregunta si el hospital está necesitando insumos. Un poquito lo que recién estábamos hablando. Eso ya fue contestado, creo, pero insumos hay, se ha comprado todo lo necesario. Incluso podría animarme a decir que yo trabajo en el hospital de Río Cuarto también. Tenemos tal vez muchas más cosas de las que tenemos allá. Bien. O tanto como allá. Porque no solamente tenemos los guantes, los barbijos, tanto los quirúrgicos como los N95, en caso de necesidad, en las máscaras faciales, los gorros, tenemos para decirlo más fácil que todo el mundo se dé cuenta, tipo pasamontañas también para protegernos, los mamelucos blancos que todos ven en todos lados también los tenemos en caso de necesidad, botas, batas. Es decir, estamos bastante bien provistos, gracias a Dios, y gracias a que tenemos la libertad del municipio de poder comprar todo lo que fue con necesario. todo lo que subieron esos insumos, ¿no? Cuando hablamos de los barbijos, los realmente N95. es increíble el precio que les han puesto a las cosas. Antes de todo esto, y no tan lejos, a principios de marzo, los barbijos, los N95, que son los más caros, los de mayor protección, hay otros de más protección, pero digamos los habituales de mayor protección, alrededor estaban 150, 170 pesos. Hoy en día no se los consiguen menos de 700.
Entonces, las Es una cosas locura. han puesto cifras que... Y contamos con los barbijos, los 3M, que son los N95 de la marca 3M, que los tenemos en el hospital. No ha habido problemas en eso, como dice el doctor, de que podamos conseguir los insumos y que se nos dio justamente la libertad de tenerlos. Y no solo eso, sino también en el aporte importante que ha hecho la municipalidad, que fue el de la ambulancia de alta complejidad, también en todo lo que es ayudar en lo que sea la capacitación del personal, después el personal que está disponible las 24 horas en el ingreso de la localidad, también con la sanitización, que más allá que haya sido el ARCA un aporte de vecinos, es personal municipal el que está trabajando, y hay un grupo de voluntarios que está haciendo el control de salud, que no todas las localidades lo están haciendo. Una forma de controlar, y que eso sale de un aporte justamente desde la municipalidad, y que ha tomado conciencia de que debemos trabajar todos juntos para esto. Cuando hablábamos de la llegada de la ambulancia, bueno, y todos decíamos maravilloso, ojalá no haya que necesitarla nunca lo menos posible, y hablábamos también de la recuperación del respirador, que era de la otra ambulancia que había volcado, los médicos aquí, porque eso es lo que es entubar, entiendo yo, no todos los médicos pueden hacerlo, es así, ¿no? Aquí tienen una capacitación especial. Digamos que se requiere una capacitación especial, pero no es que sea imposible. Todo aquel que pretenda aprender lo puede hacer, pero como todo, es una práctica. Dice el refrán, la práctica hacia el maestro, así que mientras uno más lo practique, mejor le va a salir. Bien, y aquí tenemos médicos que están capacitados para intubar en caso de que sea necesario. Sí. Bien. Digamos, hay uno en la clínica, que es el doctor Misician, que ha estado en el módulo de cardiología en Córdoba, y lamentablemente no me gusta decirlo, pero el otro soy yo, porque soy anestesiólogo. Mi vida se ha basado en eso. Aparte he estado muchos años en emergencias, 13 años arriba de una ambulancia de emergencias que es ECO en Córdoba, por ejemplo. Yo comencé con ellos, así que digamos que Porque al principio... gracias a Dios tengo algo de práctica. Exacto. Después está el doctor Civil también, El doctor Civil, y que el está en el doctor hospital. Lagos Mariano también. Claro, No, Son- no son- sabía. sí, que saben al actuar. principio, cuando la gente no entendía esto, Y decía, las pediatras. Sí. Jimena. la claro, pediatra, Jimena una también como pediatra, no sé, Marisa. y todos pedían respiradores, tampoco teníamos noción del costo y de que si era necesario que tuviéramos tantos respiradores aquí en Canals. No, primero, el tema del respirador siempre fue una controversia, porque creen que con el respirador se salvan, y en realidad no. Y además el respirador exige toda una infraestructura para que pueda funcionar, y detrás tiene que estar toda la parte que sea de bioquímica, de personal de enfermería, de personal médico, porque si bien hay personal que pueda hacer la intubación, hay que controlar ese paciente una vez que se lo pone. Y Claro. un solo médico no puede estar constantemente día tras día. Es decir que, para traducir, no es que se le pone el respirador y se deje el paciente, Y se deje el paciente, hay que no. estar pendiente de lo que ahí ocurra. Hay que tener material para poder controlarlo al paciente, y que se necesita en el momento para tomar decisiones qué hacer con ese respirador. Y que no lo tenemos aquí. Y por eso fue la controversia de, en un principio todo el mundo reclamaba el respirador, era si se compraba el respirador, no se compraba. Bueno, hasta que se entendió que Era por preferible, el consejo de nosotros, ante la los profesionales de salud, trasladarlo. trasladarlos a un lugar de mayor complejidad, que es inclusive hasta la ciudad, el hospital de Belleville, que nosotros derivamos mucho al hospital de Belleville. Ellos derivan los pacientes con coronavirus a Villa María. En el caso nuestro sería el hospital de Río Cuarto. De Río Cuarto. O sea, un paciente con coronavirus con dificultad respiratoria, que requiera una asistencia respiratoria.
Si es un paciente con coronavirus, pero sin tener síntomas de dificultad respiratoria, puede tener una internación común o en su domicilio. Bien, porque el día que hicimos la nota con el señor intendente, con Edgar Bruno, bueno, él decía que ya se estaban preparando algunos lugares o que iban a preparar algunos lugares con camas para este tipo de casos, ¿no? De personas que tengan el virus, pero que no tengan dificultad respiratoria y tengan que estar aisladas y no puedan estar aisladas en su casa por su familia, ¿no? ¿Se está haciendo? Sí, se está preparando, que ya tenemos el lugar, que es el edificio de la Escuela Arminda Verasturi, que gentilmente, bueno, nos han cedido la llave y el lugar y hay espacio para 30 camas. Bueno, necesitamos camas, tenemos algunas. Como para un comienzo, pero sí se necesitarían más camas y colchones. Ya se desocuparon todas las salas donde podrían ir las camas, pero nos hace falta más. Y sí, el que está armado con algunas camas más y que más allá de las que había, ahora la ganadera nos donó 2 camas ortopédicas nuevas, es el hogar de día del hospital. Que ese hogar de día, ese lugar lo vamos a dejar para aislamiento de adultos mayores. Bien. Si fuera necesario. ¿Y con los adultos mayores que estén sanos y estén dentro del hogar? ¿Cómo van a No, está separado el espacio. separado. Está separado. Perfecto. Sí, está separado por 2 ambientes. Y sería un personal totalmente diferente el que atienda a estas personas que estén aislados a los de los adultos mayores. Inclusive el aislamiento no es solo para la persona que tenga coronavirus, puede tener aislamiento el familiar, que ha estado en contacto estrecho, conviviente con la persona que sea diagnosticada de coronavirus. El conviviente tiene que hacer también aislamiento. Cuando hicimos la nota con Edgar también y después por ahí nos decían, pero es asustar a la gente. Yo creo que también es tomar un poco de conciencia de lo que estamos viviendo, más ahora que estábamos hablando de esto de que nos estamos relajando un poco con estas salidas que tenemos permitidas, y él en algún momento habló y dijo también acerca de la llegada de bolsas mortuorias. Sí, el tema de la llegada, primero hubo un comunicado o una recomendación del Ministerio a todos los municipios para que preparen lugares en el cementerio, preferentemente tierra, más allá de que la persona que muera por coronavirus, la recomendación es hacer una cremación. Y sé que el grupo de bomberos, el cuerpo de bomberos ha tenido una capacitación para prepararse en caso de que haya fallecidos, claro, y les ha llegado bolsas mortuorias. Y que son bolsas que son especiales, sin costuras, tienen un solo cierre en la parte superior, y bueno, y ellos han sido capacitados para una situación de que haya personas fallecidas por en el caso en la localidad. De una persona fallecida requiere prácticamente el mismo protocolo o más que aquella persona que ingrese con síntomas de COVID. Sí, la protección tiene que ser mayor todavía, porque hay que evitar que el cuerpo exhale, despida aire en ese momento, porque va a estar más concentrado todavía. Hay que evitar hay que taparle ojos, nariz, boca, todo para evitarlo, y se requiere un protocolo especial para poder terminar de darle una mortaja, digamos, a ese paciente. Bien. No es sencillo. No es sencillo, claro, por eso decía, por ahí quizás es más complicado que tratar a aquella persona que llega con síntomas. Se necesitan tres personas para hacerlo. Así que no es tan sencillo. Bueno, por eso, cuando nos decían, y es asustar a la gente, y es alarmar a la gente, no, es contar la realidad. La realidad. ¿No? Ojalá que no la vivamos. De hecho, pero ya la han visto, sí, por noticieros en otros países. Es más, cuando vimos que se estaban cavando algunas fosas en Córdoba y decíamos, ¿será cierto o es una noticia falsa? Hasta que nos dimos cuenta que sí, que era la realidad, que era para lo que se estaban preparando, ¿no? Bueno, hoy tenemos 3 casos nuevos de COVID en Córdoba. Sí.
Bien, dice, ahora podrían publicar el teléfono que mencionó la doctora Noelo por si surge alguien con fiebre, gracias. ¿A quién lo va a poner? No sé, ¿por qué la ambulancia vino incompleta? Se sacaron la incubadora del hospital para completarla y perdió la garantía porque la conectó gente del pueblo. Bueno, no sé si la ambulancia vino incompleta. No, la ambulancia no vino incompleta, es la ambulancia de alta complejidad, que no era necesario que se comprara una incubadora porque ya el hospital contaba con una incubadora de transporte, entonces no era necesario comprar otra incubadora. En todo caso, lo que se hizo fue adaptar el enchufe que trae la misma ambulancia a la incubadora. Es decir, hacerle la conexión a la incubadora para poder ponerse en el enchufe de la ambulancia. Es decir, que la ambulancia no es que vino incompleta, sino que... Viene así, aparte no es una ambulancia que sea de transporte neonatológico solamente. Entonces, como ya se contaba con la incubadora, se utiliza esa misma incubadora. En cuanto al respirador, no incluía el respirador porque justamente por una disposición a nivel nacional, todos los respiradores fueron destinados a lugares de alta complejidad que eran a terapias. La nación disponía a dónde enviar los respiradores. Bueno, ahí también la respuesta para todos aquellos que preguntaban por qué no se compraban respiradores. En el día de hoy, por ejemplo, se llevaron 12 respiradores al hospital de Río Cuarto. Bien. Bueno, esto también yo los escucho hablar a ustedes y cada dato que nos van tirando también es un sacudón que nos pega, ¿no? Porque no es que no pasa nada. No. Y se han duplicado la cantidad de camas en terapia intensiva con respiradores, obviamente. Por eso era la necesidad de que los respiradores estuvieran en los lugares donde pueden ser asistidas las personas que necesiten ser asistidos respiratoriamente. Bien. ¿El uso del barbijo debe ser el homologado o cualquier barbijo previene infectar o infectarse? En general, ya lo deben haber escuchado también por la televisión, porque se ha dicho, cualquier barbijo previene mucho la infección. Es decir, desde el momento en que uno pone una barrera mecánica con el otro, ya disminuye muchísimo. Pero ese barbijo tiene que tener determinadas características. Mientras más dobleces de tela tenga, menos probabilidad hay de que eso pase. Y si uno toma la precaución de ponerle en el medio papel de cocina doblado, con más razón se torna totalmente impenetrable. Vemos muchos tutoriales de cómo armar los barbijos, así que no hay excusa para no usarlo. No. Y la recomendación es que no es que no puedan utilizar el barbijo quirúrgico, sino que justamente es un insumo que tenemos que usar los profesionales de la salud, entonces se reserva para el uso del personal de salud. Porque no se encuentran fácilmente tampoco. Sí. Y al principio todos queríamos comprar en las farmacias los barbijos comunes y no se conseguían ya. Bueno, ahora afortunadamente ya encontramos alcohol en gel, sanitizantes, todo lo que buscamos, pero hubo al comienzo que no conseguíamos nada, estábamos todos desesperados, ¿no? Sí, al comienzo es como que todo el mundo se asustó, entonces que ojalá que continúe esa precaución. Entonces se había agotado todo, inclusive hasta los comprimidos de paracetamol, que era el antitérmico analgésico de preferencia para el coronavirus. Y bueno, había farmacias que ya no disponían porque todo el mundo los había comprado por temor. A que se terminara. Bueno, vos que decís paracetamol, Mariceli, hablamos del tratamiento para esta enfermedad, una persona que contrae el virus, ¿con qué medicamento se lo trata? Eso es bastante variable y depende de la situación de cada persona, así que hay que ajustarlo, digamos, a cada uno. Pero en términos generales se habla mucho de algunos medicamentos que se utilizaban para la fiebre amarilla, por ejemplo, todos aquellos, incluso interferón, todos aquellos medicamentos que se utilizan para combatir virosis, los han estado probando, ¿no es cierto? Así que
no quiero marear mucho con los nombres de las drogas, pero y se combinan esos antivirósicos con antibióticos, porque generalmente se combinan las dos cosas. El virus, al enfermar la parte pulmonar, también permite que se contaminen con bacterias y se hace una neumonía sobreagregada que complica la situación. Entonces hay que combatirlas de los dos lados. Bien. En otras ocasiones también se pueden utilizar corticoides también para los pulmones. Eso depende del cuadro del paciente. Hay que valorar cada uno de los pacientes porque todos son distintos. Bien, y es conveniente en esta época, por ejemplo, para prevenir un posible cuadro más grave aún de COVID, si lo contraes, ¿es conveniente en este momento vacunarse contra la gripe, contra la neumonía? No hay que dejar de hacer todas las vacunaciones que están dentro del calendario de vacunación. Bien. Todas se están efectuando en este momento en el hospital, siempre también tratando de hacer una toma de turno, digamos, que la misma persona que se encarga. ¿Se está vacunando para la gripe? Mientras hemos tenido la provisión de esas vacunas, sí, porque van saliendo de grupos del Ministerio de Salud, nos avisan con tiempo. Esta semana que viene vamos a proveerles tantas vacunas de la gripe para este sector de la comunidad. Bien. Entonces se han ido tratando de hacer esas campañas de vacunación en lugares abiertos o en lugares en donde menos probabilidades había de juntar gente, porque es lo que no tenemos que hacer, aglomerar gente en lugares cerrados. Hace muy poquito, la semana pasada se hizo, la otra semana, hace 15 días se hizo la vacunación en los chicos de 11 años y de los primeros del ingreso escolar, que de eso se hizo en los colegios directamente, se lo citó en el colegio, que es un lugar amplio, que no ha estado en contacto con ambientes que pudieran estar contaminados. Así que se hizo allí y se hizo perfectamente bien. Vamos a decir también que las vacunas que están en el hospital, bueno, también están para aquellas personas que por ahí no tienen recursos y no puedan comprarlas, ¿no? Claro. Es que están para eso. En realidad las vacunas sí, priorizar primero, claro, las personas que no tienen recursos, después la vacunación a toda aquella persona del grupo que forma grupo de riesgo. Inclusive, bueno, también la de la neumonía es principalmente para el grupo de riesgo, claro, ya sea por edad, por alguna patología o porque pertenezca al grupo al personal de salud. Se han estado colocando algunas vacunas de APROS también, de pacientes que tienen APROS en el hospital, eso ya por indicación del ministerio, igual no han llegado todas, excepto los pacientes que tienen la obra social PAMI, que ellos son vacunados, les llega, hay 4 farmacias en Canals que son las que traen las vacunas, también que han venido por tandas, más o menos iban recibiendo cada farmacia unas 70 vacunas, más o menos por semana, por tanda, y que se anotaban ahí y los iban vacunando. Claro, sí, por ahí escuchábamos que los jubilados decían y las vacunas no llegan, pero han ido llegando por tanda, bueno, también debido a la gran demanda que debe haber, ¿no? Sí. Claro, por ahí la gente, o sea, se asustaba mucho, se preocupaba, entonces querían, por ahí no les gustaba mucho cuando se priorizaba el tema de la vacuna al personal de riesgo o de bajos recursos, o paciente hospitalario, porque hubo farmacias que trajeron la vacuna, consiguieron la vacuna y podían comprarla. Sí, vamos a decir que son vacunas que hoy son costosas, ¿no? Porque la de la gripe creo que está en algo de 2.000 pesos, la de la neumonía 3.000 y pico pesos, sale una vacuna, son vacunas que, bueno, son costosas. Gracias, le digo a Laura, para que te comuniques en caso de tener algún cuadro febril y te atiendan desde el hospital y te den las indicaciones acerca de lo que tenés que hacer y por dónde ingresar. Bueno, es el 03463 1545 1239. Ahí vas a llamar,
15 45 12 39. Bueno, ahí ya está saliendo en pantalla entonces, para que vos te comuniques y te va a atender un profesional y te va a estar diciendo qué es lo que tenés que hacer y cómo tenés que proceder en este caso. Hablamos de pandemia, ya nos queda un ratito nada más y ya los dejo ir a descansar, porque también deben ser unos días bastante tensos también para ustedes, ¿no? En muchas situaciones, sí. Sobre todo cuando suena este teléfono, debe ser como que también ustedes entran en una situación de alarma. También se estuvo trabajando, Maricel, grupo de psicólogos y de acompañantes con gente cuando comenzó el tema de la pandemia y empezamos con esta cuarentena, mucha gente que estaba sola o asustada también porque pasó así y bueno, se encontraron en una situación de estrés o deprimidas y también se asistió desde ese lugar. Sí, ya desde el grupo de Defensa Civil, uno de los integrantes de Defensa Civil, que es un concejal, propuso el hablar con los psicólogos, porque los psicólogos en su momento ellos habían ofrecido sus servicios para atención a los profesionales de la salud. Entonces, bueno, se los citó a todos y creo que son 12 en total, formaron 4 grupos, algunos trabajando con profesionales y otros con personas que estaban en cuarentena en su casa sola o con riesgo de alguna enfermedad en cuanto a la contención, ya sea por vía telefónica o por videollamadas. Y que realmente, bueno, sé de unos cuantos casos así que se han sentido muy acompañados y muy contenidos, porque por ahí estaban muy desesperados ante esta situación o se sentían muy solos. Entonces realmente fueron muy bien acompañados y contenidos realmente por el grupo de psicólogos. Bueno, eso estuvo muy bueno, ¿no? Sí. El poder asistir a la gente también desde ese lugar, tanto la salud física como la psicológica es igual de importante, ¿no? Es una sola cosa. Bien, algo para decirnos. Simplemente que se cuiden y nos ayuden a cuidarnos. Es la única forma en que vamos a poder salir y seguir adelante. Si no mantienen esta forma de cuidarse en el tiempo, vamos a regresar atrás y vamos a perder todo lo que hemos hecho. Sería una lástima haber vivido todo lo que hemos vivido simplemente por disfrutar un poco más del sol o dar una vuelta, sin pensar en que eso puede llegar a traer más problemas. Bien. Teniendo en cuenta que nosotros tenemos la suerte, a diferencia de la gente que vive en ciudades, que viven encerrados, ¿no? En un departamento, nosotros tenemos un pedacito de patio. Podemos distraernos, aunque sea de esa manera, ¿no? Sí. Bueno, yo un pedido que quiero hacer es para todas aquellas personas que ingresan a Canals, que son de la localidad de Canals y que están viviendo o están estudiando en otro lugar o que han viajado, de que traten de comunicarse con nosotros o comunicar a la policía o comunicar con alguno de los integrantes del grupo de salud y más de los que estamos trabajando en todo lo que es la prevención de esta pandemia, que no es por hacer una persecución, sino es justamente por una responsabilidad social de que para que se cuiden a su familia y que cuiden al resto de la población, que se pongan en contacto con nosotros, que tanto para aconsejarlos como para cuidarlos y realmente cuidar que cumplan con las medidas de aislamiento como corresponde. Algunos responsablemente se comunicaron directamente con nosotros, ya que han estado en las 2 grandes ciudades donde hay virus a nivel comunitario, donde cumplieron con el aislamiento, inclusive con el test del hisopado, ya siendo negativo para poder concurrir. Otra recomendación que hemos dado ha sido a profesionales médicos que concurren a trabajar a nuestra localidad y que vienen de la ciudad de Córdoba. También se les ha recomendado que se hagan el test para coronavirus y con un test negativo que puedan concurrir
asistir pacientes aquí. En caso de pacientes, de médicos que viajan a Río Cuarto o a Córdoba a atender sus pacientes también, ¿cada cuántos días se hacen esos controles? Claro, si son médicos que concurren a trabajar en las otras localidades, a esas localidades, como no hay virus comunitarios, no está la recomendación, a no ser que estén atendiendo o hayan tenido algún contacto estrecho con un paciente con coronavirus. Si es así, el control es semanal del hisopado. Bien. Tengo una colega conocida, una amiga que trabaja en Corral de Bustos, que fue una de las que asistió a los pacientes con coronavirus que hubo en Corral de Bustos y tuvo, le hicieron hisopados en forma semanal. Bien. Ellos tienen un sistema de rotación, como un hospital provincial más grande, y han tenido casos, tienen un sistema de rotación de 15 días de guardias en el área febril y 15 días en el no febril. Y entonces mientras están en el área febril también les siguen haciendo los hisopados semanales. Bien, bueno, antes de despedirme quiero hacer una pregunta que me manifestaron hoy en inquietud y me decían que por qué al renovar los carnets de conducir y sacar el certificado médico se ha optado por utilizar únicamente el hospital y no así lugares privados. Es una decisión que ha sido tomada desde la municipalidad. En este momento, como todos saben, no ha habido forma de cobrar cosas y todo, como lamentablemente pasa, hace falta dinero para poder comprar los insumos, para poder mantener las cosas, para poder mantener el hospital en funcionamiento también. Así que lamentablemente hace falta esa contribución, digamos, para poder seguir manteniendo las cosas. Bien. Lamentablemente no queda otra entrada más que... Bien. Bueno, espero que nos volvamos a encontrar dentro de un tiempo y por gratas noticias y por cosas lindas, pero bueno, siempre a disposición de ustedes para informar lo que necesiten. El agradecimiento nuestro, por supuesto, por estar esta noche y damos su tiempo. Así que doctora, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y nosotros continuamos con más Teletodo Noticias.